El circuito de Chester será el escenario de un concierto multitudinario que no dejará indiferente a nadie. Desde los alrededores del circuito Tormo ya se puede divisar la parte central del escenario de 28 metros de altura y 72 de ancho, por donde se moverá la reina del pop. Son más de 1 millar de personas trabajando en un recinto mayor que 25 campos de fútbol para que la noche de Madonna sea perfecta. A un día vista llegaba el material de iluminación y sonido para que mañana a la 1 esté todo listo. Que es la iluminación, el sonido y el vídeo, que han llegado y están llegando a lo largo del día. Lo que estamos haciendo es, si miráis hacia el escenario, tenemos lo que es la carcasa del escenario principal, ya la tenemos arriba. Ahora faltan los laterales, las alas del escenario, lo que es el provocador y el escenario secundario, y estamos colgando todo lo que son los motores para después subir la pantalla de vídeo, la iluminación y después el sonido que va en los laterales. Tiendas, sillas, comida y muchas ganas de ver a la rubia dorada. Los fans vienen de todas partes y dispuestos a dar todo. De 14 horas venimos, llegamos el lunes, hice un viaje el lunes, estamos aquí a intentar hacerlo. Y desde hoy a la mañana, forma de mayor primero. Y bueno, yo sé, siempre vengo de mucho, pero nunca toca, porque me van a esperar, bueno, siempre esperamos mucho. Se puede saber. El espectáculo siempre ha servido. Te sorprende. Escenarios harán 2 láculos MS en el cubierto levanta un tras informes, cristales batas y librar la cantante polvo de gala de sus faros vestuarios. Además, el gobierno hará la multiplicar carga de energía que llega Madonna a Valencia. Dime. Ahora Madonna y la Diputación de Valencia está pensando ya en el siguiente. Vale, dime, perdona. ¿A qué artista les gustaría a ustedes que trajesen a la comunidad? Hay para todos los gustos. Vale, gracias. Vale, perdona. Que me gusta muchísimo, pero va a ser imposible, me parece a mí. Topa, un concierto de Maná, un concierto heavy. Pues U2, por ejemplo, viniesen. Oreja de Van Gogh, por ejemplo. El canto del loco. Big Noise. Oreja de Van Gogh, la nueva. Pues el que quería que viniese un de Alfonso Russo le ha metido entre ceja y ceja traerse a Valencia a Bono y los suyos. Que tenga suerte. Por si acaso nosotros les dejamos con uno de sus vídeos para que los vayan conociendo si es que no los conocen ya. Por nuestra parte nada más, que pasen una feliz noche. A tocarme, ¿eh? Pues me lo voy yo. Yo soy más. Me voy a grabar tampoco. I can't close my